¿Cómo le va? Me dice el director de cámaras, adelante y adelante, así vamos. Gabriel Michi, periodista internacional que estuvo en Ucrania hace muy poco tiempo en la guerra de Ucrania y Rusia, junto a un camarógrafo que la pasó muy pero muy mal, pero tiene una historia anterior que tiene que ver con los 25 años que se están cumpliendo este año de la muerte de un colega, José Luis Cabezas, reportero gráfico, que fue asesinado literalmente en una cava en Pinamar. Michi estaba esa noche con José Luis Cabezas y hace poco se estrenó un documental en Netflix que usted lo puede ver perfectamente. Pero las cosas que no se vieron en ese documental nos las va a contar Gabriel, como lo que pasó en Ucrania, aquí en Íntimo y Personal. ¿Lo conoce? Se lo presento. Hola Gabriel. ¿Cómo estás, Ricardo? Ahora se puede dar la mano, ¿no? Sí, ya menos a esta altura. Hubo épocas de puño. Vos sabés que hacíamos el programa a veces con el tapaboca acá arriba. Claro, sí. Pero por suerte vamos evolucionando. Como les decía en la apertura, Gabriel Michi, al margen de ser amigo, de ser colega, ha sido el relator de un editorial, para mi gusto, duro y realista, más que duro, realista, de lo que fue José Luis Cabezas, la muerte de José Luis Cabezas, más teniendo en cuenta que vos estabas con él. Entonces, qué mejor que tenerte a vos a 25 años. 25 años. Para saber qué pasó ese día. Pero eso lo vamos a hacer en un ratito. Primero quiero que me cuentes cómo llegás al periodismo, a la comunicación social. Vos sos licenciado en comunicación social. Bueno, yo estaba terminando la secundaria. Hice un curso de orientación vocacional y me salió como en alerta roja máxima de te tenés que dedicar al periodismo, o sea, a la comunicación. Porque por todas las encuestas que me hacían, las preguntas que me hacían en el examen psicológico y las preguntas pedagógicas orientaban para eso. Yo descreía de eso, pero bueno, dije, vamos a ver. Y empecé a estudiar. Cuando me dijeron, se me iluminó algo que no estaba en mi idea. De hecho, yo pensaba ser marino mercante. Y bueno, después lo descarté, me empezó a gustar mucho más esto. En la Escuela Belgrano. Claro, exactamente. En otra época donde la marina mercante acá con Elma funcionaba después muy bien. cambiaron las banderas. Exactamente. Pero bueno. Y ahí empecé a hacer el CBC, de Ciencias de la Comunicación, que se acababa de crear la carrera en la UBA. Me encantó. Y a partir de eso, bueno, ya después entré en la carrera, éramos pocos, éramos no más de 80 que estudiábamos porque recién se creaba la carrera. Y empecé mientras que estudiaba, trabajaba de otra cosa, me empecé a involucrar en hacer programas de radio. Para mí es el medio más maravilloso de todos, la radio. Y empecé en una FM que era la primera que salía alternativa en ese momento, que era FM en Tránsito de Castelar, que sigue funcionando todavía. Y eso fue, te estoy hablando, en el año 1987. Y a partir de eso empecé a hacer las dos cosas, a estudiar y trabajar en distintas radios, hasta que después el primer trabajo fuerte en periodismo fue en la corresponsalía en Buenos Aires de Televisión Española, haciendo producción, ¿no? Me convocaron para hacer una suplencia, me convocaron por un mes, al fin y al cabo me quedé más de 6 meses. Fue en el año 1992 que volaron la embajada de Israel y fue una de las primeras cosas que me tocó cubrir. Y a partir de eso estuve 6 meses allí y después sí ingresé en la revista Noticias, donde estuve 10 años. ¿Seguís? ¿No seguís? ¿O no seguís? No, con Noticias no. Che, Gabriel, vos sabés que, no sé, ¿no? Uno a veces analiza, ¿no? Me decís la televisión española, que a veces uno, hoy, que antes en esa época había pocos medios, teníamos las radios en AM, no existían las frecuencias moduladas. Hoy, ¿por dónde querés entrar? ¿No es cierto? Querés entrar por las redes, querés entrar por la app, querés entrar... Bueno, ¿notabas vos diferencia entre aquel periodismo europeo y este periodismo? Porque yo creo que tenemos un buen periodismo. Lo que pasa es que a veces no tenemos tan buenos periodistas. Claro, bueno, vos sabés que Argentina
es considerado, junto con Colombia, dos de los mejores lugares donde se ejerce el periodismo en cuanto a la profesionalidad de los periodistas. Nosotros estuvimos atravesados en los últimos años por crisis económicas permanentes que han hecho que, en definitiva, eso repercuta en la calidad del periodismo que se hace, y aparte por la famosa grieta, que yo creo que ha afectado la calidad del periodismo, sea de un lado o sea del otro, ¿no? O sea... sin mezclar la militancia con el periodismo. Eso se notó de los dos lados de la grieta, y eso lo que hizo fue dañar muchísimo la credibilidad. Aún así, Argentina es considerado de Hispanoamérica uno de los mejores lugares donde hay buen periodismo. Quizás nos faltaría, por una cuestión económica, una mayor inversión de parte de los medios para poder capacitar a los periodistas, incluso yo soy, ahora que hago periodismo internacional, un convencido de que la transmisión que uno puede tener de lo que tiene que ver con la vanguardia del periodismo en otros lugares del mundo puede ser aplicada acá, a la forma argentina, y la verdad es que nosotros tenemos esta cosa también de tener que improvisar muchas veces por cuestiones de estructura, básicamente, y que se sorprenden en el mundo, como nosotros a veces nos pasa que con muchísimo menos recursos terminamos haciendo un periodismo comparable con y además estando lejos, ¿no? A veces, o sea, yo a veces leo las páginas que escribe Gabriel, estamos hablando con Gabriel Michi, sobre Ucrania y Rusia, y estamos a más de 12.000 kilómetros, estamos a 14.000 kilómetros, y hay muchas cosas que uno las sabe por la investigación, y otro tanto porque, bueno, las imagina que deben hacer así por lo que va llegando. Claro. Por eso hace mucho más difícil. Si estuvieras en Polonia sería mucho más sencillo, porque lo verías in situ, ¿no es cierto? Quiero preguntarte esto. Yo soy un apasionado de la política internacional, pero te voy a invitar otro día a hablar de eso. Pero no quiero que pase el programa sin que me digas, llevamos ya casi 110, 120 días. ¿Cómo termina esto? Digo porque el otro día veía imágenes de algunas ciudades ucranianas, y por otro lado veía que el periodismo decía que Ucrania estaba repeliendo perfectamente a los rusos. Y sí, yo te digo que no le veo un final inmediato, lamentablemente. Sí, no hay negociaciones. No hay negociaciones. Ahora están queriendo algunos países europeos intermediar, pero ya intermediar diciendo, esto que conquistó Rusia, dejémoselo a Rusia, y Ucrania el este, exactamente, toda la zona del Donbass. Y va a ser una condición. Y va a ser clave eso, y obviamente Ucrania no quiere saber nada con perder ese territorio. O sea que es un punto donde no vamos a poder avanzar. Es muy difícil. Claro. Yo te digo, a mí, habiendo estado allá, me sorprendió. ¿Estuviste? Estuve allá, estuve cubriendo para C5N, estuve primero en Polonia, después en Ucrania, y fue movilizador, primero que más nada. En el 2022, ¿no? Sí, ¿no? Es una guerra anacrónica en un punto. Más allá de que se utilice tecnología de los últimos recursos, y no solo eso, sino que se utilizan las redes sociales como material de guerra desinformativa, digamos, ¿no? Pero después, cuando vos entrás, el día que nosotros intentamos ingresar con el camarógrafo, primero por un puesto, no pudimos, porque estaba cerca de Bielorrusia, entonces estaba cerrada la frontera. Prorruso, ¿no? Exactamente. Entonces al otro día insistimos a 200 kilómetros de ahí, más al sur, y pudimos cruzar. Y me quedaron grabadas una serie de imágenes. Primero que nada, que éramos los únicos que entrábamos. De la otra mano había 15 kilómetros de cola de gente yéndose, ¿no? Y nos miraban raro. ¿Dónde? Vos pensaste, ¿dónde me estoy metiendo? claro. Todos vienen para acá y yo voy para otro lado. Nosotros vamos a contramano del mundo. Sí, claro. Después ya me sorprendió mucho, nos agarra la noche en la ruta, las ciudades que atravesaba, los pueblos que atravesaba totalmente oscuras, forma de prevenirse de los bombardeos nocturnos, que eran los que ocurrían con Rusia particularmente, y después las barricadas parecían extraídas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todos los alambres de púas, las cruces así de metal, en el medio de la ruta, en las entradas de los pueblos, las bolsas de arena. Puentes de ruidos. Puentes de ruidos, exactamente. Y la verdad es que en esas postales vos te veías una guerra anacrónica, una guerra extraída de otro momento de la historia, con gente civiles armados, que son
realmente peligrosos porque no tienen que responder a una institución y en general los primeros en ofrecerse voluntariamente a combatir son los más extremistas. Nosotros ahí tuvimos varios inconvenientes con los civiles, no con los militares. ¿Por qué suponían que podía ser un espía ruso? Ellos están muy paranoicos con el tema de los espías rusos, que también tienen razones para tenerlo, porque hubo mucho espionaje ruso. De hecho, encontraron a generales del ejército ucraniano que actuaban de dobles agentes. Entonces están paranoicos. Bueno, y nosotros estuvimos cubriendo ahí en Lviv, con base operativa en Lviv, fuimos a un par de lugares que bombardearon, y nos pasó que yendo a un lugar que se llama Ivano-Frankivsk, que es al sur de Lviv, a 170 kilómetros, nos enteramos que lo habían bombardeado, fuimos a ese lugar, pusimos, sabíamos que habían bombardeado el aeropuerto, pusimos en el GPS el aeropuerto, y el GPS nos llevó a un aeropuerto, pero un aeropuerto que era militar y secreto. Y entonces ahí empezamos a tener una serie de problemas con el ejército ucraniano. Mi camarógrafo era argentino, pero vivía en Rusia desde hace 4 años. Eso complicó todo. Bueno, nos tuvieron, el ejército y los servicios de inteligencia ucranianos nos tuvieron secuestrados durante más de 10 horas. Nos sacaron todos los celulares, hicieron copias de nuestros celulares y demás. Suponían que él... Claro, que él era ruso, digamos, prácticamente. Y bueno, te lo resumo porque fue largo, pero al otro día lo terminaron deportando hasta Polonia. Te quedaste sin cámara. Me quedé sin cámara y tuve que ir detrás para asegurarme que no le pasara nada en el camino, porque ese era el riesgo. ¿Y volviste a contactarte con él? Sí, sí, estoy en contacto. Él vive allá en Moscú, está bien, por suerte. Bien. Estuvo acá en la Argentina hace pocos días. El otro día, el Día del Periodista, ya por el 7 de junio, me invitan a dar una charla precisamente de periodismo y te nombré porque decía que los chicos ahora todos quieren ser periodistas deportivos. Entonces yo les decía, chicos, no se pongan ansiosos primero de periodistas. Después, si quieren, tomen el camino del periodismo, del espectáculo, de la política internacional, de la política nacional, de la investigación. Y si hay alguien que es un periodista de investigación es Gabriel Michi. Recordemos que José Luis Cabeza era su reportero gráfico, era su fotógrafo. Y resulta que un 25 de enero del año 1997 estaban en una fiesta del cumpleaños, si no me equivoco, de Oscar Andreani. Exacto. Y esto no lo vamos a contar todo porque si no, yo les recomiendo, les sugiero que vean el editorial donde Gabriel relata todo lo que ocurrió hasta el día de hoy, quién está detenido, bueno, no hay detenido, que creo que esa es algo que te queda siempre a vos guardado, ¿no es cierto? Pero debe haber sido espantoso. ¿Quién te propone hacer el editorial? El documental lo hizo Netflix, ¿no? Pero yo en realidad, el director Alejandro Hartman me llamó hace 2 años para que yo lo oriente, a ver, por dónde ir, qué imágenes buscar, qué documentación tener y a quiénes entrevistar sobre todo, ¿no? Entonces yo les dije, mira, para mí tienen que estar todas estas personas, muchos de los que están hoy entrevistados. Después a mí me entrevistaron hace 1 año aproximadamente, y sí, durante toda la producción me estuvieron consultando cosas puntuales sobre el expediente, sobre nuestro trabajo con José Luis ese verano del 97 donde lo asesinan, sobre aquel trabajo que llevó a la famosa foto de Alfredo Chabrán. En la playa caminando con la mujer. Exactamente, el año previo. Creo que Chabrán decía, me sacan una foto y me pegan es como pegarme un tiro en la cabeza, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en cierta medida era un personaje oscuro, desconocido del poder, muy influyente, con mucho poder. Oscuro del poder, pero con poder. Con mucho poder. El poder porque manejaba áreas muy sensibles del país, ¿no? Digamos, Oca, Ocasa, los depósitos fiscales en Ezeiza, la carga y descarga de los aviones, las confecciones de los documentos, todas las áreas sensibles de la Argentina. Digamos, Menem presidente, Duhalde gobernador, maldita policía Pedro Klosik, y sigue la lista. Gabriel, te hago una pregunta. Te salvaste de milagro, de acuerdo al editorial, porque Gabriel cuenta en el editorial, y no estoy spoilando, sino que estoy diciendo que él estaba con Cabeza, y Cabeza decide quedarse en la fiesta, y Gabriel, que al otro día tenía trabajo, iba a hacer otra cosa, decía, no, mira, yo me voy, nos encontramos mañana. Sí, sí, y no lo viste más. Exactamente, sí. Nosotros, la fiesta de Andreani era como un evento muy importante en Pinamar, y estaban invitados los periodistas de todos los medios, de hecho, que hacíamos temporada.
Y yo alrededor de esto caía justo fin de semana, viernes 24, sábado 25, domingo 26. ¿Por qué digo esto? Porque el 26 de enero era mi cumpleaños. Y entonces justo aprovechando que era fin de semana habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires por mi cumpleaños. Y ahí quien era mi mujer entonces me avisa que habían llegado y le digo a José Luis, che, yo me voy, ¿vos qué querés hacer? Y él dijo, no, yo me quiero quedar. Y por esa circunstancia de la vida yo me salvé, digamos, porque cuando José Luis sale de la fiesta de Andreani... ¿Tipo? 4:30. Él sale, yo me voy a las 4 y él sale 5 y 10 de la mañana. Lo estaban esperando en la puerta de su casa, el grupo comandado por Gustavo Preyeso, un policía, y los horneros, y lo levantan, lo golpean y lo llevan a la cava donde lo terminan asesinando y prendiendo fuego el auto. Por esa simple circunstancia de la vida que yo me salvé, ¿no? Hablas de Preyeso con una seguridad total, o sea, quedó comprobado que Preyeso, con la complicidad de Gregorio Ríos, que si no me equivoco era el jefe de la seguridad, de Alfredo Yabrán, y de Luna, que era el comisario de Pinamar, ¿quedó comprobado esto judicialmente que fueron ellos? Sí, está súper. Y aquello de Pepita la pistolera y los Pepitos. Mira, eso fue una forma de desviar la investigación, ¿no? De desviarla lejos de los verdaderos responsables, donde estuvo involucrada la policía bonaerense, había policías bonaerenses involucrados en el crimen. Incluso Fogelman. No, Fogelman llega un poco después de eso, pero el tema es que la jefatura de la policía bonaerense en ese momento introducen un informante que acababa de salir de la cárcel, que es el que señala a la banda de Pepita la Pistolera como responsable del crimen. Y misteriosamente aparece un arma que era compatible con la del asesinato en poder de esta gente. Sí, claramente se la pusieron a esta gente. Y lo más llamativo de todo fue que los detienen, ni bien los detienen, Carlos Menem, entonces presidente, manda a Dolores a su ministro de Interior, Carlos Corach, y al secretario general de la presidencia, Alberto Coan, a que se reúnan con el juez de la causa. Cuando salen de ahí... El juez de Dolores, Becky. Macchi, José Luis Macchi. Becky es el abogado de José Luis. Claro, de la familia de José Luis. Cuando salen, dicen, el crimen está resuelto, esta es el arma homicida. Y cuentan en el documental, el secretario del juzgado, Casó, que en realidad ellos todavía no tenían ni siquiera la pericia. O sea, ¿cómo podía ser? Y claramente lo que querían hacer con el gobierno de Carlos Menem es cerrar el tema, que no se llegue a Yabrán, porque Yabrán era Menem, básicamente. Ese Menem y ese Yabrán tenían una gran relación con Cavallo, ¿no? Estoy hablando irónicamente, ¿no es cierto? Irónicamente no lo quería Yabrán, incluso hablaba de mafias, Gabriel. Exacto. Bueno, ahí con Yabrán pasa algo muy llamativo. Noticias lo venía investigando desde el año 91, ¿no? Pero en el año 95, cuando Cavallo se presenta en el Congreso y dice, acá hay una mafia enquistada en el poder y el jefe de esa mafia se llama Alfredo Yabrán, explota todo, digamos. Explota el gobierno de Menem, porque aparte Cavallo era el dueño de la convertibilidad que había mandado a la estabilidad, el 1 a 1. Entonces era el caballito de batalla del gobierno de Menem en ese entonces. Y bueno, en ese momento él denuncia esto y ahí es como que todo el periodismo empieza a preguntarse quién era Yabrán, ¿no? Y se dan cuenta que no había imágenes de este hombre. Noticias había logrado entrevistarlo, los periodistas de Noticias, Gustavo González, lo había logrado entrevistar y él había aceptado con la condición de que no le sacaran fotos, ¿no? Y ahí le dice esta frase famosa, ¿no? Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, ¿no? Y bueno, todo el periodismo trata de encontrar quién era este personaje y nosotros que veníamos ya investigándolo de hace tiempo... Estaban adelantados. Estábamos adelantados. Gabriel, un hombre de Entrerriano, digamos, no Entre Ríos, Paraná, de un pueblo de Entre Ríos. La Roque, sí. La Roque. ¿Crees que se mató en serio? Sí. Yo entiendo la desconfianza de la gente, ¿no? La gente, viste que... ¿Y por qué entendés? Porque, primero, entiendo que desconfíen por el hecho de que Yabrán vivió toda su vida oculto y en base a engaños, ¿no? Negando todas las empresas que después se comprobó que eran de él. Segundo, por esta lógica de que los poderosos no se suicidan, pareciera, ¿no?
Pero bueno, yo responsablemente como periodista lo investigué, aparte por un interés personal mío, para saber qué era lo que realmente había pasado. Y lo que hice incluso cuando saqué el libro fue retomar todos los movimientos que había tenido su entorno después de la muerte, ¿no? Pero no solo eso, yo vi el expediente de su muerte, vi las fotos de su cuerpo, vi los estudios de ADN, hablé con testigos que lo vieron el cuerpo de Chabran y todo hace... Lleva que se suicidó. ¿Te amenazaron? Sí, yo viví bajo amenaza casi 2 años, con llamados telefónicos que te decían el próximo sos vos vas a ser el próximo Cabezas, mensajes que cortaba el teléfono y me sonaba el teléfono y me aparecía la grabación de lo que acababa de hablar, balas en la puerta de mi casa. Fueron años muy difíciles. Yo veía las imágenes en el documental de lo que era Buenos Aires, por ejemplo, o La Plata. Era impresionante, aparte la solidaridad de los colegas, de los reporteros gráficos, ¿no? La típica cámara, ¿no? Que era un poco el símbolo del silencio de José Luis, de la muerte de José Luis. Fue una muerte exponencial, terrible. ¿Lo afectó a Duhalde esto? Sí. Duhalde tuvo miedo. No lo dice en el documental, pero yo sé que él tuvo miedo porque a José Luis lo matan en un camino rural que Duhalde transitaba casi todos los días para ir a pescar. Sí. Entonces él sintió pavor y de hecho tuvo un par de atentados cuando él empieza a hablar de que él sospechaba de Chabran, empieza a tener atentados, incluso uno que fue al trapaso de su camioneta, que les tiraron una bomba y se salvó de milagro. Y le afectó él iba a hacer el anuncio de su candidatura presidencial justo en los días que ocurre el crimen, decidió postergarlo y después yo creo que las consecuencias políticas del caso Cabezas fueron tan fuertes que en esas elecciones que hubo en ese mismo 97 de medio término, el menemismo pierde por primera vez, pierde con la alianza, acaba de salir. ¿Tú crees que esto influyó? Sí, sin duda, sin duda tuvo consecuencias políticas. ¿Quién disparó? El que dispara es Preyeso, el policía. Y después Después se arrepiente la mujer. La mujer es la que se arrepiente, después de 1 año y medio, ella estaba detenida porque ella era policía también, y había pedido los datos de José Luis dentro de la policía, antecedentes y esas cosas, y eso quedó registrado, y en un momento ella se quiebra, y ya había muchísimos elementos para imputarlo a Chabran en la causa, pero ella dice, mi marido me lo confesó, fue él el que disparó y fue por orden de Chabran. ¿Los ves a los viejos? No, los viejos fallecieron hace unos años, a los papás de José Luis. ¿Los seguiste viendo? Sí, yo tengo una relación muy fuerte con la familia, o sea, yo soy parte de su familia y ellos son parte de la mía. Hace poquito tiempo estuve primero, los 3 hijos de José Luis viven en España, tanto los 2 del primer matrimonio, Juan y Agustina, como Candela, la hija de Cristina, su última mujer. Y hace poquito nomás estuvieron en distintos momentos, a Juan y Agustina los pude ver, incluso conocí a Riu, que era el primer nieto de José Luis que nació el año pasado, y después Cristina estuvo en casa parando unos días. Para mí son mi familia, nos unió una historia terrible de dolor y la verdad que en el documental verlos de vuelta a los papás de José Luis fue muy fuerte. Vaya si esta profesión es riesgosa, ¿no? Está bien, podés hacer guitarrear y nada más, no pasa nada. Ahora, si tenés que hacer el laburo de Michi y irte a Ucrania o estar la noche del cumpleaños de Oscar Andreani con José Luis Cabezas, mirá si es peligrosa. Te voy a volver a invitar para hablar de política internacional porque a mí me apasiona y veo que no te quedás quieto. Me encanta la página, la leo, es mundonews.com.ar. Gracias por haber venido. Un placer. No se pierda el editorial que lleva por título... El documental es El fotógrafo y el cartero, haciendo referencia a José Luis y obviamente a Chabran. Y Michi. Chao, Gabriel. Gracias. Compartimos una pasión además con Gabriel. Sí. Somos 2 afectados por Avellaneda y no por Racing. Es cierto, es chao, cierto. chao, hasta la semana que viene. Cause you're a sky
En Pilar estamos más cuidados, porque trabajamos para que estés bien y tengas la mejor atención. Pilar presente con futuro. Mejor iluminación en calles, parques y plazas de Morón. Más de 7.000 nuevas luces LED. Espacios públicos más agradables y seguros. Municipio de Morón, corazón del oeste. Lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, los horarios y ese tiempo para amar. Pero hay cosas que no cambian, como esa promesa de estar. Podés asegurar el auto, la casa y Firulais, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos.